A partir de este momento comenzamos a disfrutar Pastoreando la Ciudad, un programa de la Iglesia Centro de Avivamiento Pigüé. Un ministerio de los pastores Sebastián y Silvana Baeza. Todos los jueves y viernes, a partir de las 22 horas, compartimos Pastoreando la Ciudad por Canal 4 de Pigüé. Y el congreso se llama Escribiendo tu Historia. Entonces digo yo, bueno, tengo que hablar algo relacionado a eso. Y Escribiendo tu Historia es algo muy groso ese nombre porque tiene un gran significado. No sé cómo lo han elegido, pero Dios, yo le pedí una palabra sobre eso y enseguida Dios me trajo una revelación sobre una palabra. Y vamos a pasar a la profundidad de Escribiendo tu Historia. Escribiendo tu historia. Vamos a desmenuzar esa frase. Una historia, cuando uno empieza a escribir una historia, muchas veces nosotros leemos historias sobre libros, escuchamos historias, ¿sí? Pero acá hay algo muy groso porque dice escribiendo tu historia. Y hay una palabra muy grosa que es tu historia. Y yo decía, ¿por qué no pusieron tu historia con Dios? Capaz que era muy grande, muy largo. Pero escribiendo tu historia. Y la palabra, ¿saben qué? Digo, escribiendo mi historia con Dios, ¿cómo será eso? Y el Señor enseguida me empezó a revelar. Escribiendo tu historia. Y Dios me hacía entender que nosotros, desde el día que nacemos y estamos sobre esta tierra, estamos escribiendo una historia. Empezamos a escribir una historia. Nuestra vida, voy a compararla hoy, es como un libro, ¿sí? Un libro de un cuento, de alguien, sobre alguien. Y es así, pero ese libro nos pertenece a nosotros. Y esa historia es nuestra. Nuestras acciones, nuestras formas de ver las cosas, nuestra forma de caminar, nuestra forma de pensar, de actuar todos los días, eso va siendo tu historia. Todas las cosas que hagas en el día, capaz muchas veces, pero Facu, yo no hago nada, miro tele, juego a la Play, estoy ahí, no sé, en el Face, me la paso en el Face. Bueno, esa es tu historia. Pero no hay nada interesante, esa es tu historia. Te levantás, dormís siesta, no sé lo que hacen. Todos los días, yo quiero que me puedan comprender y entender que todos los días es un capítulo de tu vida. Todos los días, con tus acciones, con tus pensamientos, todo lo que haces es como que se va escribiendo. Y es que vos vas escribiendo. ¿Cómo escribo mi historia? Con tus acciones. O sea, que cuando nacemos, empezamos a escribir nuestra historia. Nuestros primeros pasos, cuando vamos a la primaria, cuando vamos al colegio, no sé, un montón de cosas que hacemos. Todo se va escribiendo. Todo constantemente. Una persona sin Dios está escribiendo una historia constantemente. No es necesario tener a Dios en tu vida para que se escriba una historia. Se puede escribir distintas versiones de distintas personas. Depende cómo vos seas y qué decisiones tomes. Si vos tenés pensamiento de venganza y estás todo el día pensando mal, eso se va a escribir todos los días. Si vos tenés rencor contra alguien y querés hacer mal a alguien y estás cedido por algo que te hicieron, eso vas a escribir todos los días. Y se puede escribir una historia con Dios, sin Dios, perdón. Todos los días podemos escribir una historia sin Dios. Y ahora, ¿me entendieron que todos los días podemos escribir una historia sin Dios? ¿Sí? Que sin Dios mañana igual yo escribo una historia. Ahora creo que leamos Efesios 1:4. Y dice así, ¿lo encontraron todo? Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Según nos escogió en Él, ¿antes de qué? La fundación del mundo. Sigamos leyendo. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados. Repitan conmigo, predestinados.
para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esta palabra dice que Dios nos creó antes de la fundación del mundo y nos predestinó, nos tenía pensado antes de que nosotros hubiésemos nacido. Todo lo que está aconteciendo en tu vida ya estaba destinado. Todo ya estaba destinado. Dios pensó en vos, pensó en tu carácter, pensó cómo vas a ser, en qué lugar vas a nacer, en qué familia vas a nacer, quién vas a ser tu padre. Dios lo planificó todo. Lo dice la palabra. Dios nos planificó todo. Ahora, volvamos atrás. Yo recién decía que todos los días escribimos una historia. Y lo que escribimos sin Dios. ¿Podemos escribir una historia sin Dios? Sí. Porque hay muchas personas en el mundo que no conocen a Dios, sin embargo, hacen hechos y viven todos los días como nosotros. Pero ¿saben qué? Hay dos formas de escribir una historia. Hay dos formas de poder realizar ese libro diario de nuestras vidas. Hay dos formas de escribir un capítulo de nuestra vida. La primera es sin Dios y la otra, ¿con quién? Con Dios. ¿Sí? Con Dios podemos escribir un capítulo. Con Dios vos te podés levantar y podés decir, Señor, toma el control de mi vida. Y empezás a caminar bajo la voluntad de Dios. Se puede escribir una historia con Dios. Y va a ser totalmente diferente. Ahora, présteme atención aquí. Présteme muchísima atención a lo que voy a decir. Nosotros fuimos predestinados para escribir una historia con Dios. Fuimos hechos para que todos los días vivamos con la presencia de Dios. Fuimos creados para que todos los días nuestra boca alabe a Dios. Todos los días. Pero Facu, ¿vos me estás diciendo que podemos vivir sin Dios? Sí. Se puede escribir una historia sin Dios. Pero no es lo correcto. No es lo debido. No es lo que no está planificado así. No está así. Eso no es lo correcto. Por eso nosotros predicamos. Para que aquellas almas hagan lo correcto. Acepten a Cristo. ¿Me estoy haciendo explicar? O sea, hay dos formas de escribir nuestras vidas. Un capítulo de nuestra vida. Una es sin Dios y otra con Dios. Pero cuando escribimos nuestra historia con Dios, totalmente es diferente. Algo sucede en nuestro ser. Algo empieza a sacudirnos. Ahora yo quiero contarle un poquito de mi vida. Yo escribí una historia sin Dios. Yo escribí mi vida, yo hasta los 14 años no tuve a Dios. Yo viví una vida sin Dios. Accionaba sin Dios. Tomaba decisiones sin Dios. Vivía sin Dios. Me levantaba sin Dios. Pero ¿saben lo que fue mi vida? Un rotundo fracaso. Yo era ateo, no creía en Dios. Jamás antes de los 14 años creía en Dios. Yo decía que todos los evangélicos y todos los que dicen creer en un Dios estaban locos. ¿Saben por qué? Porque yo cuando tenía 6 años, mi mamá murió de cáncer. Mi mamá falleció de la peor enfermedad, del útero. Y mi mamá era cristiana. Mi familia era cristiana. Iban a la iglesia. Y yo tenía 6 años y veía que mi papá iba a la iglesia y el pastor venían a orar. Y mi mamá estaba internada. Mi mamá yo nunca la vi con pelo. Jamás. Jamás la pude ver con pelo. Siempre anduvo con un pañuelo. Lo que poco que me acuerdo de mi mamá. Y yo fui creciendo. No caí cuando mi mamá murió. Solo tenía 6 años. Con solo decirle que jugaba con los autitos alrededor del cajón. Porque no entendía, todavía no caía que mi mamá había muerto. Pero cuando empecé a crecer, cuando tenía 8 años,
9 años, se me empezó a caer la ficha que tenía alguien ausente. Y veía que hablaban de Dios y yo decía, no, no hay Dios. Porque si Dios hubiese existido, hubiese sanado a mi mamá. Sin embargo, yo tomaba decisiones, como dije, sin Dios. Y nunca fueron las correctas. Yo me angustié. Entré en depresión. Entré en depresión. ¿Saben qué feo es estar solo? Solo. Yo tengo mi papá, que no sé cómo capaz algunos tienen abuelos o padres grandes. Mi papá es grande. A mí me tuvieron cuando ellos ya tenían 40 años. O sea, fui un susto. Aparecí ahí nomás. No me planificaron ellos. Y yo me llevo muchas diferencias de años con mis otros hermanos. Mis hermanos están todos casados, por eso querían tener mi tenencia. Y saben que mi papá es una persona muy fría. No me mostraba amor, no me abrazaba, no me preguntaba, hijo, ¿está todo bien? ¿O qué pensás, hijo? Jamás tuve el amor de un padre. Tenía a mi papá presente. Lo único que él hacía es regalarme cosas. Pensaba que de ese modo yo era feliz. Y yo capaz tapaba eso porque no entendía. Pero ¿saben qué? 13 años sí, tuve muchísimos amigos. Jugaba a la pelota, salía a jugar a la pelota, me juntaba allá, salía, hacía un montón de cosas. Pero cuando llegaba a mi casa, con solo 12, 13 años, me largaba a llorar solo en mi cama. Solo. Y decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué mi mamá se me murió? ¿Por qué mi familia está dividida? ¿Por qué esta familia? ¿Por qué veo otro que tiene su padre, su madre, su hermano? Y yo estoy así. ¿Por qué? Y estaba escribiendo mi historia. Yo me estaba llenando de resentimiento. Yo me estaba llenando de odio. Un montón de pensamientos venían de mi vida. Hasta tal punto que a los 13 años quise matarme. Quise suicidarme, me quise cortar las venas. Porque a los 13 años mi papá se peleó con mi madrastra y volvimos a Fernández Oro. Y volvimos a empezar de cero. Porque mi papá compró todas las cosas a mitad con mi madrastra. Y cuando se peleaba mi madrastra no le dio nada a mi ex madrastra. Y empezamos de cero. Teníamos un colchón nada más con mi papá. Y yo tenía 13 años. Mi papá tuvo que empezar de nuevo a trabajar, a esforzarse, a comprar la heladera, la cocina. Y era feo vivir así. Qué feo no tener a tu mamá, una familia dividida y empezar todo de cero. Es horrible. Me quise matar con 13 años. No tenía sentido mi vida. Esos capítulos de mi vida estaban vacíos. No se escribía nada bueno esos días. Jamás se escribió nada bueno antes de los 14 años. Y saben que ese día agradezco a Dios por ser un cobarde. Porque gracias a la cobardía no me suicidé. Y pocos meses cumplí 14 y mi prima me invita a ir a una reunión de jóvenes. Y me invitó a ir a una reunión que se hacía en una iglesia de un conocido pastor allí en Fernández Oro, el pastor Fabio. Y yo fui y ¿saben qué? Como decía antes, odiaba los evangélicos. Los odiaba. Le confieso algo. Antes en Cipolletti nos juntábamos con mis amigos y salíamos a pedrear las iglesias. Las pedreábamos con una pomera, así nomás, y salíamos en bici. Hacíamos de todo contra el evangélico. Yo tenía un amigo y ahora se conoce el famoso bullying. Le hacemos muchas veces los batados de risa con un amigo que tengo acá. Pero yo realmente me enteraba que era evangélico, yo te hacía la vida imposible. Porque odiaba. Porque no puede ser gente tan tonta, cantar, alabar o hacer algo así, si no ven a nadie. Qué tontos, decía yo. ¿Qué buscan? Se engañan ellos mismos. Y cuando fui a la iglesia, estaba de brazos cruzados, mi prima estaba al lado mío y yo me quería ir. Yo vi a aquel loco que gritaba, saltaba, así como está acá,
como cantó anoche. Gritaba, saltaba, veía a otros locos que levantaban sus manos y adoraban y se veían felices. Y yo decía, qué tarado, en otras palabras, ¿no? ¿Se imaginan lo que decía yo? Todavía no tenía a Cristo. Decía un montón de cosas. Yo digo, no puede ser tan inútil. Me siento vergüenza ajena estar acá adentro. Me quiero ir. Y mi prima me dice, no te vas. Viniste conmigo, te vas conmigo. Bueno, está bien. Y me quedé ahí con mi prima. Me senté y empecé a escuchar una predica de una pastora que vino esa vez y empezó a hablar sobre el perdón. Empezó a hablar sobre el perdón. Y habló sobre cómo perdonar, por qué debemos perdonar. Y parece que me estaba hablando a mí. Me cautivó tanto esa pastora las palabras porque parece que sabía toda mi vida. Y empezó a decir, vos tenés que perdonar. Si vos pasaste esto, vos tenés que perdonar. Y decía la pastora y predicaba sobre el perdón. Y de repente me olvidé de todos los pensamientos que tenía en contra de los evangélicos. Y de repente hace un llamado, pasan algunos y yo estaba ahí, me hacía el duro. Pero adentro algo me comía, algo sentía acá. Y de repente me dice, pienso, mejor dicho, y es como que hago un desafío. Si existí Dios, hace algo en mi vida. ¿Y saben qué? De cara rota, pasé adelante. Pasé adelante y me crucé de brazos así. Y miraba con un ojo abierto. Miraba y veía que tocaba, los otros lloraban, a uno caía así, temblaban. Yo digo, no, yo no quiero temblar o algo así, o qué payasos que son, viste que le pasaba de todo, algunos se manifestaban y empezaban ahí, lloraban, se le caían los mocos, viste, cuando te estás, y cae el moco, sí, los pelos aspirados. Estaban así, había un hermoso ambiente, todos llorando, y yo decía, oh, ¿para qué pasé acá adelante? Y estaba de brazos cruzados y viene la pastora. Y esa pastora me dice, cerrá tus ojos. Y yo medio dudando, como que descontrolarte, no sé, me hizo así, me hizo bajar las manos porque estaba así yo. Una señal de rechazo. Y esa pastora cuando me pone la mano, creo que fue en mi cabeza, sentí algo aquí adentro que jamás tiene explicación. Sentí, no sé cómo escribirlo, pero la única palabra que se me viene es paz. Ese momento sentí paz. Yo 14 años destruido, sin vida, totalmente con una familia destruida, sin amor. Nunca había sentido esa hermosa presencia. Esa presencia me cautivó. Y la única reacción ante esa presencia fue llorar. Esa noche lloré. Me puso la mano y lloré. Y yo no entendía por qué lloraba, ni yo entendía. Pero era una paz que sentía acá y lloré, y terminó la reunión, me fui a mi casa y no entendía por qué había llorado. No me manifesté, me caí, no hice nada más. No hice nada más que llorar. Y algo que me había tocado me dio curiosidad. Y ahí empecé a ir a una célula. Ahora me quiero parar en ese momento. Ese momento yo estaba escribiendo algo, como todos los días escribí de mi vida. Ese momento es como que cambié de lápiz. Cambié de lapicera.
Y empecé a escribir una historia con Dios. ¿Saben qué? Dios tenía algo predestinado para mi vida. Dios quería escribir un capítulo diferente en mi vida. Dios quería escribir algo diferente en un chico que totalmente se sentía marginado. Y como lo hizo conmigo, lo quiere hacer con vos. Si hoy vos te animás a escribir una historia diferente, algo va a pasar en tu vida. Si hoy vos decidís buscar a Dios de todo corazón, algo va a suceder en tu interior. Porque este incrédulo ateo se lo está diciendo que era antes. Marginado, despreciado. ¿Saben qué? Yo empecé a escribir mi historia con Dios cuando sentí algo diferente ese día, 27 de junio del 2009. Ese viernes, tipo 9 de la noche, no sé qué hora habrá sido exacta, pude sentir algo. Poco tiempo más adelante entendí que ese algo se llamaba Espíritu Santo. Ese algo que luego se llamó Espíritu Santo se llamó mi amigo. Y ese amigo me animó a hacer locuras. Y esas locuras que parecían imposibles se convirtieron en posibles. Ese amigo empezó a escribir algo diferente en mi vida. Una historia diferente. Y ese amigo está hoy en este lugar porque quiere escribir una historia con tu vida. Te invitamos a acercarte los días viernes 20-30 horas y domingos 19 horas. Nuestras líneas de contacto 02923 1543 1122. O seguí acompañándonos todos los jueves y viernes a partir de las 22 horas por Canal 4, Pastoreando la Ciudad.